Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio que nos da el canal TVX para acercarnos, para conversar y para poder compartir un poquito sobre nuestras ideas y sobre nuestras visiones del mundo. Hoy es 8 de marzo 2021, 8 de marzo, un día importantísimo porque se conmemora la lucha por el reconocimiento y la defensa de los derechos de las mujeres. Una lucha que viene desde años, donde las mujeres están exigiendo y están diciendo que se respete, se garantice sus derechos. Una lucha que tiene detrás la vida de muchas mujeres. Si nos vamos un poco hacia atrás a ver la historia, el 8 de marzo de 1857, 120 mujeres fueron asesinadas por la policía en Nueva York por protestar, exigiendo una jornada laboral de 10 horas diarias, por tiempos para maternidad, por salarios más justos, porque tenían salarios de alrededor del 70% menores a los que tenían los hombres. Pero imagínense esas luchas. Una lucha por una jornada de 10 horas diarias, porque las jornadas podían llegar hasta de ser de 16 horas. Ahora vemos esa lucha y decimos, claro que tenían razón, claro que no, hasta poquito se quedaban exigiendo 10 horas. Hoy decimos los derechos laborales, una jornada de 8 horas. Y en 1857, 120 mujeres fueron asesinadas por la policía por exigir una jornada laboral de 10 horas diarias. Y en su momento, seguramente, quienes veían a esas mujeres protestando y pidiendo esas 10 horas diarias, decían, uy, qué locura. Uy, ¿cómo se les ocurre estar pidiendo 10 horas diarias a estas mujeres? ¿Para qué van a salir a las calles a pedir 10 horas? Si los hombres también trabajamos. Y seguramente hubieron muchos y muchas en ese momento que veían y señalaban a esas mujeres que protestaban por una jornada de 10 horas. Y les decían que eran exageradas. Y les decían que no tenían razón en sus demandas. Ahora, en el 2021, vemos hacia allá y vemos que tenían una justa razón. Y hoy vemos hacia allá y vemos esa lucha que tenían por una jornada laboral de 10 horas con mucha razón. Muy probablemente las luchas que son ahora las que están llevando las mujeres y las que están saliendo a las calles y las que están diciendo y los derechos que están exigiendo, que ahora nos parecen a algunos y algunas como demasiado, que están pidiendo. Las generaciones más allá van a ver hacia atrás y van a decir, puchica, esas mujeres tenían razón. Porque esta lucha que hacen las mujeres hay que verla en el contexto actual también. No es una cosa que se quedó en el pasado. No es que porque ahora ya hay 8 horas diarias de jornada laboral, ya estuvo, ya salimos de ese. El año pasado, el 2020, 121 mujeres fueron asesinadas por razón de su género. Si nos vamos a ver las estadísticas de la encuesta de hogares para propósitos múltiples, que es la que hace la Digestic del Ministerio de Economía, el salario promedio de los hombres es de $373 mensuales. El salario promedio de las mujeres es de $306. Estamos hablando de un 18% menos el salario promedio. Y que me decís, sí, pero es que eso dependerá de cómo están estructurados, a dónde están trabajando, qué actividades están haciendo hombres y mujeres.
Pues si nos vamos a ver qué actividades están haciendo hombres y mujeres, también nos vamos a encontrar una fuerte brecha salarial, una diferencia entre los salarios. Los puestos de dirección, un salario promedio, un hombre que esté en un puesto de dirección tiene un salario promedio de $1,160. Una mujer que esté en ese mismo cargo de dirección tiene un salario promedio de $807. Estamos hablando de un 30% menos. Y eso se ve más claro incluso en esos sectores donde hay más mujeres trabajando, como el sector de comercio y servicios, donde el salario promedio de los hombres es de $385 y el salario de las mujeres es de $276. Es incluso inferior al salario mínimo, el salario que tienen las mujeres. E incluso más allá, hay cerca de 1 millón de mujeres que no están ni siquiera en este mercado laboral, no están ni siquiera insertas en este contexto de desigualdades del mercado laboral, porque su trabajo no está siendo reconocido, no está siendo socialmente reconocido y mucho menos remuneradamente reconocido. Y estamos hablando de las mujeres que están dedicando su tiempo de trabajo al trabajo doméstico no remunerado, que por estar en estas actividades de trabajo doméstico no remunerado no están realizando o no logran entrar a estos mercados laborales. Son cerca de 1 millón de mujeres que no están percibiendo ingresos, pero sí que están realizando trabajos y sí que están aportando a la sociedad. Porque todo este montón de los que sí tienen salarios, en gran medida dependen de todo este trabajo no reconocido de las mujeres. Entonces, no es una lucha de antes, esta lucha del 8 de marzo, no es una lucha del pasado, es una lucha de presente que nos va a permitir construir futuro. Si a estas luchas, si a estas cosas no les ponemos ojo ahora, el futuro vamos a tener desesperanzador, porque ya vimos la importancia de los cuidados en la vida. El COVID-19 nos ha demostrado la importancia de los cuidados en la vida. Intentar invisibilizar eso es condenarnos como humanidad. Y un llamado a nosotros, a los hombres. Este 8 de marzo también asumamos nuestra tarea. Y nuestra tarea como hombres no es decirles a las mujeres cómo deben o no deben protestar, cómo deben o no deben exigir sus derechos. Eso no nos toca a nosotros, no nos corresponde a nosotros. Es que ustedes deberían de tal y tal y tal. Es que los derechos que ustedes deberían de exigir deberían de ser estos. Es que la forma en la que ustedes deberían de exigir esos derechos deben de ser así. Eso no nos corresponde a nosotros, compañeros, hombres. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Aprovechando esta reflexión del 8 de marzo. ¿Qué nos corresponde a nosotros en esta lucha? Nos corresponde cuestionarnos. Cuestionar a nuestros pares, cuestionar a nuestros amigos. ¿Por qué nos reímos de aquel chiste que habla sobre el cuerpo de la mujer? ¿Por qué nos reímos de aquel chiste que ejerce violencia sobre la mujer? ¿Por qué nos reímos de ese chiste que apela a la agresión, incluso hasta la violación? ¿Por qué nos vemos con el derecho a veces de gritarle cosas a las mujeres en las calles? Cuestionémonos eso. Eso es nuestra tarea como hombres. Cuestionarnos estas cosas que nos han dicho, que así son. Y digamos, no son así. Cuestionémonos a nosotros. Bueno, un saludo, aprovechando, pasando esta reflexión del 8 de marzo. Un saludo a los amigos, amigas que nos han estado comentando en las redes sociales, particularmente a Will Roque, que ahí están viendo sus comentarios, a Rodolfo Ramírez, a Willy Bernal, que desde el primer programa ahí está pendiente y casi siempre comenta en los videos. Ahí, de hecho, Willy, te quiero comentar algo
sobre su postura. Creo que has hecho una reflexión bien interesante, porque el programa anterior decía que los resultados del 28F se deben de asumir con humildad, ¿verdad? Que no hay que asumirlos con soberbia. Y la reflexión de Willy decía que no se trataba de una cuestión voluntarista, sino más bien una cuestión científica, porque la política es científica. Y yo creo que Willy tiene un punto que tiene razón, que la lectura de la realidad se debe de hacer con rigurosidad, se debe de hacer con esa lectura política, científica, esa lectura de análisis de la realidad. Pero a lo que yo me refería más bien no es tanto a la lectura que se hace de la realidad, sino a la postura de quienes asumen estos nuevos cargos a partir del 28F, que deben de asumirlo a partir de mayo, del 1 de mayo, que deben de asumirlos, sí con rigurosidad, pero también tienen una actitud, al sentarse en una silla, tienen que asumir una actitud, y que esa actitud sea una actitud de humildad, una actitud de escucha, una actitud de apertura. Ahora bien, quiero que hablemos de un temita que se estuvo y que va a estar dando que hablar en las siguientes semanas. La semana anterior se supo una noticia, y el mismo ministro de Hacienda de una conferencia de prensa al respecto, sobre un acuerdo que se está negociando entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, en el que se incluye el financiamiento de 1.300 millones de dólares. Todavía no sabemos cuáles serán las condiciones de ese acuerdo de negociación, todavía está en proceso, pero hay algo que sí parece que quedó en concreto, o está quedando en concreto, a partir de las declaraciones del mismo ministro de Hacienda. Y es que se va a buscar una reforma del sistema de pensiones. Todavía también no sabemos cómo se está pensando esa reforma de pensiones, pero es bueno que antes que se abra el debate, antes que comience la discusión y que comiencen a tirarse unos con otros por esa propuesta, porque no sabemos todavía cómo está constituida, es bueno que de entrada entendamos el sistema de pensiones, cómo está funcionando el sistema de pensiones y qué son las cosas que sí se necesitarían y qué cosas no. Para comenzar, hay que decir que el sistema de pensiones tuvo una profunda reforma estructural en el 96, donde se privatiza el sistema de pensiones. Antes de ese año, el sistema era público. ¿Y cómo funcionaba? Lo manejaba el Estado. ¿Y cómo funcionaba? A cada persona trabajadora le descontaban su cotización para pensiones, que estaba en la del ISSSTE, le descontaban o del INPEP, dependiendo de dónde trabajaba, le descontaban su cotización, el patrono, ¿verdad?, también daba el aporte patronal, y ese fondo, ese dinero, iba al Estado. Las cotizaciones de las personas trabajadoras iban al Estado. ¿Y qué hacía el Estado con ese dinero? Con ese dinero, el Estado le pagaba las pensiones a las personas que ya estaban jubiladas. Entonces, si por ejemplo, Pedro es un hombre de 25 años que tiene un trabajo formal y están cotizando, entonces el dinero de Pedro, la cotización de Pedro, iba al Estado para pagar la cotización de Juan, que era el señor que estaba ya jubilado. Y entonces así funcionaba el sistema. Las cotizaciones de las personas trabajadoras al Estado y pagaban las pensiones de las personas ya jubiladas. Con la privatización, en el 96, ¿qué fue lo que pasó? Pues dijo, bueno, el Estado ya no va a administrar esto, ya no van a manejar este sistema de pensiones, lo van a hacer los privados. Y lo van a hacer a través de las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, que son entes privados, una empresa privada. Y entonces, con la entrada de las AFP, ¿cómo empezaba a funcionar el sistema? Ahora Juan, este hombre de 25 años que estaba trabajando y cotizando, ya su cotización
no iba al Estado, sino que va a la AFP. Y entonces iba todos los años a la AFP, todas las cotizaciones de Juan a la AFP, y cuando Juan se jubile, su pensión se va a pagar de todo el dinero que estuvo acumulando en la AFP. En el sistema público, cuando Juan se jubilara, su pensión se iba a pagar con la nueva generación de personas trabajadoras. Cuando los otros que estuvieran trabajando estuvieran cotizando, de ahí iba a salir la pensión de Juan. Con el sistema privado no, de las pensiones, de las AFP, ya no. Iba a ser solo lo que Juan podía haber cotizado, eso iba a ser su jubilación. Pero ahí surgen dos grandes problemas con esa privatización. Por un lado, los salarios bajos del país van a hacer que lo que ahorre Juan va a ser poco también. Y como va a ser poco, pues el monto de su pensión cuando se jubile va a ser poco, va a ser bien baja. Y el segundo problema que se genera en esa privatización es que eso, ok, ahora Juan paga allá. Pero ¿quién paga las pensiones de los quienes ya estaban jubilados? De las personas que ya estaban jubiladas. Porque las AFP no van a asumir eso. A las personas que ya estaban jubiladas le dejaron la obligación del pago al Estado. Pero el Estado se queda ahora sin los ingresos de las cotizaciones de los y las trabajadoras. Le tiene que pagar a las personas pensionadas, pero se queda sin los ingresos de las cotizaciones de las personas trabajadoras. Mira qué gran problema que le da al sistema fiscal, porque le mete una obligación de cerca de 400 millones de dólares al Estado sin dejarle los ingresos que tiene para pagarla. Al principio se comenzó pagando del fondo que había quedado ahí. Porque el Estado iba a pasar una parte de las AFP, pero en la medida que las personas se fueran jubilando. Así que había quedado un pequeño fondito ahí de cerca de 8 mil millones de dólares. Y con eso se comenzó a pagar a las personas jubiladas. Pero claro, como no tenía un ingreso de dónde financiar eso, eso se determinó. Y ya desde el 2001, el Estado se tuvo que estar endeudando para pagar las pensiones de las personas jubiladas. Porque no alcanzaba, ya se terminó el fondito que había del sistema de pensiones y tenían que pagar a las personas jubiladas. Entonces, desde el 2001, el Estado tuvo que estar adquiriendo deuda para pagar a las personas jubiladas. Pero cuando el Estado o el gobierno quiere adquirir deuda, debe de pasar primero por la Asamblea Legislativa. Ya hemos visto, para que ratifique, para que apruebe, ratifique y todo el proceso. ¿Y qué pasó en su momento? Como los gobiernos no querían pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa cada vez que iban a adquirir deuda para pagar las pensiones, se inventaron el Fondo de Obligaciones Previsionales. El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el FOP. ¿Y qué es eso? Es que ahora el Estado va a emitir papeles de deuda para pagar las pensiones. Y le pone la obligación de quienes creen que van a comprar esos papeles de deuda que va a emitir el Estado. Los van a comprar las AFP con los fondos de las cotizaciones de los y las trabajadoras. Y con eso se van a pagar a las personas jubiladas. Entonces, ¿cómo está funcionando el sistema ahora? O a partir de la privatización y con el Fondo de Obligaciones Previsionales. Ahora la persona trabajadora le descuentan su cotización y esa cotización va para la AFP. La AFP, ¿qué hace con ese dinero? Le presta ese dinero al Estado para que el Estado le pague a las personas jubiladas. Le pague la pensión a las personas jubiladas. Y entonces, si vemos la diferencia,
¿Cómo funcionaba en el sistema público? La persona trabajadora le daba su cotización al Estado, el Estado pagaba la pensión de las personas jubiladas. ¿Cómo funciona ahora? La persona trabajadora le paga su pensión, le paga su cotización a la AFP, la AFP le deja su dinero, le presta el dinero al Estado y el Estado le paga a las personas trabajadoras, a la persona jubilada. Entonces, básicamente está funcionando igual. El dinero de la persona trabajadora es el que se está utilizando para pagar la pensión de la persona jubilada. Está funcionando igual que en el sistema público, igual como funcionaba en el sistema público, con la gran diferencia que ahora está el actor de las AFP que se queda su tajada. Pero aquí hay una cosa importante también. Esto va siendo cada vez menos sostenible en la medida que la edad de las personas trabajadoras va aumentando. Porque en su momento, cuando se empezó a crear el sistema, las personas trabajadoras, las personas que estaban en edad de trabajar, eran mucho más de las personas que estaban en edad de jubilarse. Sin embargo, con el pasar de los años, la tasa de natalidad va disminuyendo, las edades promedio van aumentando y entonces el número de personas trabajadoras va reduciéndose con respecto a las personas que están jubiladas. Y entonces este esquema puede ir teniendo problemas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando hablamos de pensiones, de lo que estamos hablando es de un derecho, del derecho de las personas a tener una vejez digna, de tener un retiro digno. Ahí vemos, por ejemplo, señores, señoras de 60, 70 años, de 80 años, vendiendo en el mercado. Y muchas veces decimos, ay, la señora, qué bonito, cómo a pesar de su edad todavía sigue trabajando. No, esa señora debería estar en su casa, debería estar descansando y debería estar cuidando de su salud, mientras nosotros y nosotras como sociedad asumimos el costo de su reproducción. Asumimos el costo de eso a partir del sistema de pensiones. Es bien bonito lo que significan las pensiones. Cómo como sociedad nos organizamos para asumir el cargo de las personas mayores que le han aportado a la sociedad. Ahora bien, para que esto sea posible y para que sea de verdad así, hay que asumir dos cosas. Por un lado, que es una cuestión de derechos, no es una cuestión fiscal, que tiene implicaciones fiscales, que tiene implicaciones en las finanzas públicas, en el Ministerio de Hacienda, sí, pero no es un problema del Ministerio de Hacienda, no es un problema de las finanzas públicas, es un tema de derechos. Entonces, cuidadito que cuando estas reformas se estén hablando, sean solo desde el Ministerio de Hacienda. Hay que ver el enfoque de derechos. Y la otra cosa que hay que ir viendo es la sostenibilidad. Pero todas estas cosas las vamos a seguir discutiendo en los próximos programas porque le vamos a dar seguimiento a este acuerdo que se está negociando con el Fondo Monetario. Un gran abrazo, amigos, amigas. Nos vemos el próximo lunes.